Bienvenidos otro mes a la tertulia de Zarabanda Televisión. Este mes hablamos de agricultura y agricultura ecológica, porque Rivas es una ciudad, aunque no lo parezca, que destaca en toda la región de Madrid por ese parque agroecológico, Soto del Grillo, del que vamos a hablar hoy con dos invitados. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas, bien. Alberto Gens, de Caléndula. Sí. Bienvenido. Gracias. Y Sergio Martín, de Ecologistas en Acción. Bienvenido por segunda vez. Por la invitación, siempre es un placer venir. Quiero preguntaros, primero, cuéntanos, Alberto, ¿en qué consiste el proyecto Caléndula? Para quien no lo conozca. Bueno, el proyecto Caléndula es uno de los proyectos que hay dentro del parque agroecológico, que es muy grande. Y bueno, el parque agroecológico en sí, hay diferentes cooperativas que producen agricultura ecológica y demás. Y luego está el proyecto Caléndula, que es una parte que hay, aparte de todas esas cooperativas, son unos terrenos cedidos por el ayuntamiento, aunque pagamos una pequeña aportación entre todos los socios de Caléndula y demás, que podemos disfrutar del espacio de tener unas huertas para uso, ¿cómo lo llamaríamos? Para uso recreativo. Sí, que no es una producción, digamos, para vender, sino más de... No podemos vender, lo que hacemos es todo para autoconsumo, o sea, no podemos vender lo que hacemos, nosotros no somos cooperativa, no podemos vendérselo a una tienda ni a ningún comercio, y lo utilizamos para nosotros, para el propio consumo en nuestros hogares. Y lo utilizamos también, bueno, pues para aprender nuevas técnicas, compartir información de todo el tema de los huertos ecológicos y, bueno, pues comernos algún tomate en verano o también plantamos en invierno. Pero bueno, básicamente es eso, son huertos de uso recreativo y producimos ahí pues lo poquito que... ¿Dónde surge en tu caso el interés por esa agroecología? Bueno, yo me crié fuera de aquí, de Rivas. Yo vengo de Vallecas, yo aquí ya llevo años, pero yo vengo de Vallecas, pero yo me crié mucho en un pueblo de Toledo. Y yo nací con una huerta donde en sí casa. que había esa vinculación con el campo. Claro, yo tenía una huerta en casa. Claro. No tan ecológico como ahora, eso lo fui haciendo con el paso de los años, pero bueno, y yo nací en una huerta. Claro. Y cuando vine aquí me enteré del proyecto porque me lo dijo un amigo cercano, me dijo, oye, yo tengo una huerta ahí abajo que se puede compartir, yo solo no doy abasto y tal. Vente conmigo, te metes en la huerta y compartimos. Qué bueno. Y bueno, son espacios bastante grandes, miden aproximadamente unos 150 metros cuadrados. Por unidad familiar o por socio y tal, es el espacio que tienes, con tu riego automático, programado entre todos, entre toda la asociación, para que a unas horas riega uno, a otras horas riega otro y demás. Claro. Y claro, 150 metros cuadrados para una sola familia dan para mucho. Dan para mucho. Hay diferentes perfiles, pues tienes personas, compañeros que están jubilados y están allí todo el día, 4 o 5. Y bueno, pues tienen su rutina, que Qué bueno. Les beneficia un montón, se levantan por la mañana y bajan a la huerta. Es una forma, no es una actividad económica, en este caso también una forma de actividad, de ocio, que no solo les da ese producto saludable, sino que también les mantiene activos. Claro, ¿sabes? Ellos dejaron de trabajar, pero tienen algo por lo que levantarse todos los días. Total. Y están súper felices, aparte es actividad física. No lesiva, porque por mucho que nos digan, no, es que estar cavando en el campo, bueno, estar cavando en el campo, si estás cavando en el campo como cavaban nuestros abuelos, de sol a sol, en unas condiciones horrorosas, con una mala alimentación, pero que tú ahora te levantes y te vayas por la mañana al campo a respirar allá abajo, en el Soto del Grillo, que no se oye un ruido, que miras hacia abajo y no ves nada más que campo hasta el río, cavando tranquilamente, pues hombre, el CrossFit es más lesivo que bajarte a la vuelta. Digamos que es el CrossFit más barato, ¿no? Además. Claro, y bueno, si hay días, cuando destrozas y tal, hay algunos días que son un poquito más duros, pero bueno, te lo tomas con más calma, tardas un poco más. Luego hay unidades familiares, gente que baja con los niños y demás. Claro. Que bueno, pues intentan, yo por ejemplo baja mi pareja con sus niñas y intentamos pues, que vean cómo se cultiva, que sepan diferenciar plantas, que sepan diferenciar plagas,
que vean que los bichitos no son malos, no son peligrosos, Qué bueno. muchas veces son buenos, que no todos los insectos te pican y te van a... Sí. Esa cultura a lo mejor urbanita que si no tienes ese acercamiento. Claro, porque al tú campo. bajas y ves muchísimas arañas y no te hace Y no nada, pasa nada. no pasa nada. Ahora te pregunto por esa parte más educativa, pero quiero preguntarle también a Sergio. Desde Ecologistas en Acción habéis estudiado mucho el modelo general de agricultura. Entonces, ¿en qué se caracteriza España a la hora de producir alimentos en comparación con estos modelos, ¿no?, que hablábamos, que son más pequeños, más a escala, digamos, más de cercanía o más ecológica? En grandes rasgos, ¿por qué se caracteriza la agricultura en España? Bueno, la agricultura española principalmente se caracteriza por ser una agricultura que está dirigida al mercado y sobre todo al mercado exterior. Es decir, la gran parte creo que está cifrado, si nos vamos solo a la agricultura ecológica, es el 50%. El 50% de la agricultura ecológica es mercado que se exporta. Un gran porcentaje, no estoy seguro si sean 2/3, creo que son 2/3 de la agricultura española. En general se exporta también, va a la exportación y va prácticamente a muy pocos países. Va a Francia, va a Holanda, va a Inglaterra y va a Bélgica. Es decir, somos un país en el cual podríamos producir toda la comida, prácticamente el 99%, creo que era el cálculo que en su momento hizo Amigos de la Tierra, para que la población española pudiera consumir su propia producción de alimentos. Esta agricultura, además, con el tiempo y con esa búsqueda del beneficio de la especialización, ha ido dirigida hacia regiones donde está una agroindustria hiperintensificada, en regiones además que se caracterizan por ser zonas donde ya hay problemas de abastecimiento de agua, donde son las regiones que están ubicadas digamos, en la zona de ampliación de la desertificación, del avance de la desertificación. Piensas, por ejemplo, en ese sur de España, donde, por ejemplo, hay Murcia, hay muchas huertas que ahora están en ese problema de Almería, recursos hídricos. Málaga, Huelva, serían las regiones principales, que además son regiones, incluso la Albufera, en Valencia, Claro. son regiones donde prácticamente el 70% de la agricultura está dirigida a la exportación, se dirige además hacia un monocultivo, principalmente, es decir, son regiones especializadas en producciones muy concretas, donde hay una intensidad tremenda de fertilizantes químicos, porque ya has ido poco a poco esquilmando la tierra, por tanto, si no le añades nada, esa tierra ya no va a dar más. Pero además son regiones de sobreexplotación del agua, de los acuíferos, los cuales además acaban contaminados porque son regiones donde también se da la problemática de la ganadería intensiva, con lo que implica de purines, contaminación de aguas, etcétera, etcétera, además del malestar en las regiones, en las poblaciones cercanas. Y ese es principalmente el modelo agrícola, salvando tal vez el norte de España, que tiene por su historia una distribución muy concreta de la propiedad, donde sí hay más propiedad familiar. Más de pequeña producción, de pequeña producción y de producción más local. El mapa sería ese, sería un sureste de España completamente dirigido al mercado y a la exportación, marcado además por una tenencia de propiedad en muy poquitos propietarios además históricos, todos conocemos los grandes nombres de la España del sur y del sureste, que acaban siendo pues grandes multinacionales. Claro. Al final, creo que había una anécdota que decía que una de los grandes supermercados de Alemania y de Holanda había otro, que el 70% de la fruta que entraba era española, viene con marca española, sea o no ecológica. Ahí podríamos entrar en cuál es la diferenciación entre la agricultura ecológica que hacen asociaciones para el autoconsumo y la agricultura ecológica industrializada. Te quiero preguntar por eso, pero hay dos elementos de esa agricultura industrial que comentabas que quiero que expliques. ¿Por qué es importante diferenciar entre ese monocultivo y el cultivo de otra manera, que digamos que hace un cultivo de varios productos distintos, no de uno únicamente todo el rato? Y también los fertilizantes, que comentabas que, dado que son modelos menos sostenibles con el propio ecosistema, necesitan ese recurso extra de lo que se llamó la Revolución Verde, que lo que ha hecho es que tener un impacto también en cómo se cultiva y en la propia contaminación de ese terreno. Háblame de esas dos cuestiones. Bueno, por un lado, la parte de fertilizantes, una parte importante, bueno, tendría dos ejes. El primer eje es la contaminación que implica esos fertilizantes, porque la mayoría acaban o en el agua o en los cuerpos de las personas que se alimentan de estos productos, lo cual no implica de esto ir contra la ciencia, no es una cuestión contra la ciencia, sino la ciencia dirigida ¿a qué? A sacar el máximo beneficio de una kilocaloría concreta del alimento. Claro.
Eso por un lado, pero además te genera una dependencia. España, que ya de por sí tiene una dependencia concreta de la energía, Claro. puesto que creo que es en torno al 70-80% de la producción energética proviene del exterior, es decir, el insumo viene del exterior. Le añades que los fertilizantes se hacen normalmente con gas natural o a través se produce a partir del gas natural, del cual somos completamente dependientes. De ahí que hubo todas estas movilizaciones de la agricultura cuando del campo Porque habían español, subido los precios de la guerra de algo Ucrania, que necesitaban. Claro. el corte del gas que venía a través de Alemania, todo eso provocó un aumento de los costes en el campo, que eran reales, más allá de hacia donde se quiso dirigir algunas de las manifestaciones de los agrícolas, los costes eran reales, habían crecido. A lo cual se suma que esa revolución verde se le añade la maquinaria. Claro. Lo cual, de nuevo, no es estar en contra de la maquinaria para no hacer un trabajo como el de los abuelos o el de los bisabuelos que conocíamos de un campo que destrozaba los cuerpos humanos. No es eso, no es ir por ahí. Pero la cuestión es que al final has generado una dependencia de una maquinaria que depende del diésel. Es decir, la gran agroindustria, al tener esos terrenos tan extensos, sus cultivos enormes, depende de la maquinaria, de la electrificación del campo. De la electrificación que además no se puede cambiar, digamos, a energías renovables por la tipología de la maquinaria que se utiliza, porque se ha especializado de un formato que necesitas del diésel, pues necesitas mucha potencia, pero necesitas 6 caballos. Es muy difícil de pasar a solar o pasar a eólica, etcétera. En el sistema es... No digamos imposible, pero ¿sí? casi. No, que estoy muy de acuerdo con lo que él dice, porque... a ver, también tenemos que ser productivos. O sea, no me refiero a nosotros. Nosotros tenemos una huerta, una cooperativa y tal. Pero claro, pues yo que tengo familia en el campo, gente del sur, además, es súper cierto todo lo que dice. O sea, las tierras grandes las tienen 4 familias. Claro. Las tierras pequeñas, gente que tiene tierras pequeñas, pequeños productores, muchos no tienen tractor y dependen de alquilarle el tractor a otro vecino o demás, porque no son capaces de comprarse un tractor, pero al final dependes del tractor, porque con una mula no eres capaz. Y el trabajo que hacían nuestros abuelos sin esa maquinaria, la tierra no era tan productiva. Somos muchísimos más habitantes que los que eran nuestros abuelos. Entonces, claro, necesitas que la tierra produzca. Yo, simplemente con lo que ya sabemos, sin utilizar fertilizantes en una huerta de recreo, soy capaz de producir más de lo que producía mi tío cuando yo era pequeño en la huerta. Y cuando yo era niño, mi tío cavaba a mano. Ya existían las motoazadas, pero hasta que yo no tuve 12 años, hasta hace 30 años, mi tío no pudo comprar una motoazada y lo hacía a mano. No llegaba a cultivar la mitad del terreno que teníamos. Cuando llegó la motoazada, pude empezar a cultivar toda la tierra que teníamos. ¿Y cómo relacionáis con ese cultivo en comparación con lo que hablamos, por ejemplo, de los fertilizantes o del monocultivo? ¿Cómo? ¿Tenéis varios cultivos? ¿Apostáis por cultivar tomate? ¿Apostáis por cultivar...? Bueno, claro, apostamos por cultivar todo. De todo, claro. Leemos mucho, compartimos mucha información para intentar meter además distintas plantas que pueden ser o no comestibles, que nos ayudan también a evitar plagas. Entonces, por ejemplo, yo por ejemplo tengo una hilera que tengo todo el tomate, porque si tiene plaga que intente mantenerse ahí, ¿vale? Porque que no me salte el pulgón a la berenjena, pero claro, entre determinadas matas de tomate plantamos cebolla, ¿vale? Claro, al final es la gestión de incrementar la biodiversidad. No por comerme esa cebolla, que si sale me la como, sino porque es más sostenible cultivar. No, porque me ayuda con las plagas. Sí, que habrá plantas que también te ayude con los aportes que den a la tierra para la siguiente temporada. Zanahoria, yo meto de pequeños bancales de zanahoria donde los tomates, pequeñas líneas de zanahoria, que me aportan, pero también me pueden evitar plagas. Y claro, vamos metiendo plantas, un mogollón de plantas olorosas, cilantro, albahaca, todo eso lo voy metiendo entre el tomate. ¿Para qué? Hombre, claro, pues para intentar sujetar a las plagas. Y aparte me nutre la tierra. O sea, si solo le meto tomate, el tomate solo chupa. Y claro, tengo que aportarle. Y luego además utilizamos toda la poda, nosotros tenemos un compost allí y cuando terminamos la temporada se extiende y se echa, plantamos todo. Plantas para ti, tienes hueco para todo, vas dejando distancia.
tienes 6 matas de melones, tenemos 6 matas de sandía, tenemos calabaza, que se produce mucho. Qué bueno. Y no utilizamos ningún tipo de fertilizante, no utilizamos ningún tóxico. Ahora tenemos un poquito de pulgón, que viene, porque el pulgón aparece con el tomate. Bueno, pues nosotros hacemos una mezcla con jabón natural, le echamos vinagre, canela. Que no es yo tan le echo masivo, también digamos. pozos de café, que hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, pero como tampoco es malo, pues yo le echo el pozo de café y ya está. Claro. Se lo echo a las plantas, las rocío con ello y voy quitando el pulgón. ¿Es mucho más efectivo lo químico? Sí, por supuesto, pero yo no me lo quiero comer. Si Claro. la diferencia entre lo químico y lo no químico es que yo con lo no químico tengo que echárselo más veces. Pero no hay ninguna diferencia. Claro, yo me puedo comer un tomate sin lavarlo, entre comillas. Claro, porque no bueno, le has echado nada. y sin lavarlo. O sea, yo estoy un día allí, me como un tomate y no me voy a morir y no le he metido ningún químico a mi cuerpo. Total. Y claro, si tú tienes una gran extensión, es complicado no utilizar químicos, ¿eh? Se podría trabajar e investigar en hacer productos ecológicos para poder sujetar las plagas, que seguro que se puede. Claro. Decías, Sergio, que claro, en ese monocultivo, en contra de lo que estamos viendo, sí que es más vulnerable, porque claro, una plaga te afecta a todo el cultivo, no tienes esa complementariedad entre cultivos que te aporta nutriente o te aporta otras cosas. Aparte que ese monocultivo ha venido también a expulsar una biodiversidad que se había ido adaptando con los tiempos, las diferentes regiones de España, que se adaptaba a un clima concreto, a un tipo de suelo. Claro. Al final, ese uso masivo de fertilizantes también es porque intentas que tu homogeneizar, suelo que tu suelo te permita producir cualquier producto. Es decir, producir mango y aguacate a lo mejor no es lo que deberíamos de estar produciendo en regiones concretas de España, que de por sí son semiáridas. Y que, en cambio, teníamos otras producciones como el olivo y el almendro que se adaptaban muy bien a esas regiones. Además, regiones, con el cambio climático, son regiones que van a tender hacia menos agua, menos lluvia, menos precipitaciones y mayor desertificación. Si ya tenías unas plantaciones históricas, es decir, los árboles que tú tenías de almendro y de olivos, evidentemente no aparecieron allí expost, es decir, los trajo el humano, pero ya se habían adaptado durante siglos a producir en una región concreta con un clima concreto. Si tú ahora metes un producto que para ello tienes que adaptar todo el campo, un campo que ya estaba, digamos, bastante sobreexplotado, vas a necesitar esos aportes externos, fertilizantes, maquinaria, para que pueda producir a una productividad que además no está dirigida a ese autoconsumo o al consumo local, está dirigida a producir beneficio a través de la exportación. Entonces, ese monocultivo te hace perder biodiversidad y esa cultura, ese conocimiento que estabas hablando también. Es decir, ya allí no tienes agricultores locales. Lo que tienes es un gran propietario, que no es un ingeniero, es un gran propietario por herencia, y masas de trabajadores inmigrantes explotados en condiciones de semiesclavitud, que son los que te permiten obtener ese beneficio, ese alimento, y por eso ese alimento es tan barato, que es otro melón que algún día tendríamos que abrir. Son los casos, por ejemplo, que hemos visto tan flagrantes como el campo de la fresa, ¿no? Todas esas... El campo de la fresa en Huelva, los campos de Almería, donde los trabajadores están en explotación continua, donde vienen las masas por periodos concretos de producción y de... Y luego tenemos otra cosa, que nosotros exportamos. ¿Vale? Pero es que nosotros compramos. Importamos también. ¿Vale? ¿A quién compramos? Compramos a Marruecos. ¿En qué condiciones está el trabajador marroquí? Si el trabajador marroquí cuando viene a España a trabajar ya está en unas condiciones inhumanas, sin contrato, etcétera, 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 con unas jornadas brutales, con unos sueldos accesorios, ¿cómo estará en Marruecos? Para venirse aquí a trabajar y ganar más que allí y tener mejores condiciones aquí. O sea, si sus condiciones de aquí son malas y son mejores que las suyas, pero tú te vas a comprar a cualquier supermercado, tomate, Marruecos, viene de Marruecos. Entonces es un poco complicado. Y en Marruecos no tienen dinero como para comer tomate. O sea, es un sistema complicado. Teníamos excedentes en España, es decir, el tomate nunca ha sido un problema producirlo en España, pero es que ya ves sustitución de arándanos. Es decir, en Asturias, tú le cargas una patada en una huerta y te salían arándanos. En la temporada, que esa es otra cosa, que es la mora de zarza, que ha crecido en toda España, en todos los pueblos están llenos de zarzales. Y yo de niño me he hinchado a comer moras y cualquiera que se haya dado una vuelta por cualquier sitio. Al norte de España, donde están
Anda que no he comido parques yo naturales que están- mermelada en el Pirineo aragonés. Sí, pero que yo me crié en Claro. Toledo, que es un secarral, Fíjate, y zarzamora va a aburrir. Sí, sí. Claro. Pero ahora ves que te viene la frambuesa, el arándano, la mora, Claro, en los periodos en los que no toca, porque ese es otro problema que tenemos, que El producir fuera de temporada. que el sistema ha querido que tengamos esa manía de tener toda la capacidad de elección en el supermercado, que es muy de este sistema de no tenemos ninguna crisis porque tú tienes todo tipo de productos toda la temporada. Bueno, es que tú no tienes que tener tomates toda la temporada, es que no tienes que tener arándanos toda la temporada, es que no tienes que tener espárragos toda la temporada. Tienes que adecuar tu consumo a lo que sería Claro, lo natural. pero hay que ¿no? adecuar la producción, porque producción. tampoco hay que ir hacia la lógica de acusar al consumidor que busca la caloría barata por los salarios que tenemos. Claro. y por- El consumidor come lo que le que venden, puede. porque él no produce. Total. El consumidor come lo que... ¿Tú qué ropa llevas? Pues llevas la ropa que hay, dentro de lo que hay eliges. Total. Pero llevas lo que hay, lo que no hay no lo llevas. Entonces, claro, pues... Habéis mencionado la exportación, ¿no? Un cultivo muy claro que comentabais era el aguacate, donde exportamos aguacate a Europa y consumimos aguacate muchas veces nosotros de América Latina. Claro, ¿cuál es el impacto medioambiental también de ese transporte y, por tanto, el cambio respecto a la agricultura de cercanía que comentabais? No lo sé, pero seguro que hay un mogollón de estudios de cuántos litros de diésel y cuántas emisiones de CO2 cuesta Claro. una pieza de fruta. Claro. Creo que en toneladas a nivel de toneladas de emisiones, en la importación de producto que proviene de fuera de la Unión Europea es el doble de las mismas emisiones que tenemos de nuestras exportaciones. Es decir, es una cantidad enorme porque, claro, las distancias se alargan. Claro. Tú alargas distancias, alargas, por tanto, en esa cadena de producción en las emisiones que puedes llegar a generar. Claro. Al final, que te traigan los aguacates de Perú o de Brasil, los mangos de los mismos, el tener la fruta de la pasión, que ahora en España se puede Buah. comprar fruta de la pasión, que yo no digo que no esté rica, que evidentemente estos productos están ricos, pero que es que no tiene sentido que para ello hagamos todo ese viaje y además muchas veces generemos esas emisiones, digamos, las externalizamos a países más pobres Claro. y además allí les quitamos parte de su producción nacional. Quiero decir, cuando ha habido alguna vez crisis por precios de la chía o por otros productos que son base de la dieta de los Andes o de América Latina, viene provocada por un consumo Una enorme. demanda en otros países. Claro, una demanda en un momento pues que hayan tenido unas sequías, que han tenido un clima muy concreto, han tenido una crisis como tal de producción, Claro. pero ¿qué pasa? El que tiene que decidir entre el mercado interno y esto puede llegar a pasar a España, o sea, traigo este ejemplo Claro. porque se puede dar en España, cuando voy a decidir entre el mercado interno que me va a pagar 10 y el mercado externo que me va a pagar 100, yo me voy al del mercado externo, porque Pero estoy eso ya- jugando dentro del mercado. Pues eso ya pasa aquí, ¿eh? O sea, no es que vaya a pasar, es que ya pasa. En España eso ha pasado un montón. Te sale mejor exportar y que venga el tomate de Marruecos, Claro. Y tú vendes el porque tu tomate está súper valorado y yo no lo vendo aquí en España, lo vendo a Francia y aquí ya vendrá tomate de otro sitio, que a mí no me importa como empresario, no me importa. Si, por ejemplo, nos vamos a algo más de datos y de porcentaje, lo que es la agricultura española es entre el 12 y el 14% de las emisiones nacionales, ¿vale? Que es un porcentaje que dijeras, si tú reduces en otras producciones y permites que la agricultura, porque al final es la que te sostiene, digamos, la alimentación de la población, fuera la única que tuviéramos, vale, pero es que hay que ir añadiendo las demás. Eso es. Y aparte, Una pregunta, ¿dices que es el 12 o el 14? entre el 12 y el 14. La agricultura. La agricultura, pero luego está Claro, el luego sistema... ¿y qué porcentaje del transporte? Claro. Porque claro, las emisiones del transporte estarán en otro porcentaje. es Claro, luego todo lo que es la ¿qué cadena de- porcentaje del porcentaje de transporte también es de agricultura? Creo que es entre el 25 y el 30 del transporte general, el 25 y el 30, porque además el problema que tiene, o porque no hemos querido arreglarlo a veces, es que el transporte de todo el sector agroalimentario es por carretera. Por Claro, camiones, que de eso nuevo es. son dependientes del diésel, porque Eso no se han es. podido electrificar por ahora, más allá de las ideas de Tesla que no han llevado a ningún lado. Había iniciativas por parte de la Unión Europea de intentar que fuera a través del tren, que empezara el transporte por tren, pero todo el sistema en el que se ha generado la agroindustria, que implica pues grandes frigoríficos, grandes congeladores, Unas cadenas de distribución que están ya creadas. claro, y que además son muy selectivas, porque luego hablamos de eso, pero no hablamos de las emisiones que Claro. implica el consumo que no se hace de alimentos que se acaban perdiendo. Es decir, todos esos consumos que no son perfectos para los supermercados, etcétera, etcétera, se acaban perdiendo. Al final has Hay emitido mucho- emisiones para producir que no ¿Hay mucho desperdicio alimentario en España?
hay un desperdicio alto que ha ido bajando. Creo que ahora mismo no sé si era 1 millón de toneladas al año, 1 millón y pico de toneladas. No sé si me estoy quedando corto. Creo que vi hace poco el gráfico y ha ido bajando con los años. El torno al 40%, sí que recuerdo que la cifra del 40% era el desperdicio que implicaba en el propio campo, es decir, los productos que ya decidías que no iban a entrar dentro del sistema. Y los otros porcentajes, no, perdón, el 40% es de los consumidores, perdón, finales, es decir, en tu casa lo que desperdices. Claro, lo que dejas de comer en casa, que se pone malo porque lo tiras. Y el resto es o el propio sistema de distribución más el porcentaje de los restaurantes. Al final, España es un país donde la restauración tiene un peso importantísimo, donde también hay una selección muy concreta y mucho desperdicio, porque, claro, si tienes un plato que has tocado, además por cuestiones fitosanitarias, no puedes volver a poner. Me gustaría apuntar 2 cosas, de que se me olvide. Una, en cuanto a si hay mucho desperdicio, porque hay muy poca conciencia. Y en las huertas donde estamos, a mí es una cosa que me encanta decirle a los hijos de mi pareja y los hijos de los amigos cuando van por allí, que es una cosa que a mí me enseñaron de pequeño y es de ¿cuánto cuesta que tú tengas esto aquí? Total. ¿Vale? Porque tú es muy fácil. ¿Cuánto vale que tú tengas un tomate? A mí me pasó de pequeño una vez, fui a tirar un tornillo y me dijo mi tío, ¿un tornillo sellado? Estábamos arreglando y lo fui a tirar. Y me dice, ¿dónde va? Pues un tornillo, viejo. Un tornillo. ¿Tú sabes lo que cuesta que este tornillo esté aquí? Este tornillo necesita hierro. El hierro hay que hacer... Tiene que ir la gente, entrar a la mina, extraer el hierro. Luego hay que transportar el hierro. Luego hay que fundir el hierro. Luego hay que llevar el hierro a un tornero. El tornero tiene que fabricar el tornillo. El tornillo luego va a un almacén hasta que llega a la ferretería. Luego para que llegue hasta aquí, para que tú cojas ahora y tiras un tornillo porque está oxidado. Un tornillo lo guardas. Mañana te hace falta un tornillo, lo tienes ahí y no tienes que volver a repetir. Eso no se inculca, no se enseña. O si se enseña es en poca medida. A nosotros se nos enseñó poco y a las nuevas generaciones tampoco. Y eso conlleva a que se tire mucha comida. A que de verdad no se sea consciente de lo que cuesta. O sea, no es el dinero que te cuesta, es qué le cuesta al mundo, qué le cuesta al mundo, al planeta, que tú tengas esto aquí. No digo con eso que no se gaste, pero que seas consciente de qué cuesta que tú tengas aquí un teléfono móvil, una mesa, Y luego, por otro lado, cuando hablabas del tema del tren, no sería tan fácil, yo creo que no sería tan difícil, porque la mayoría de las líneas van por el campo. Y van por las huertas. Aquí tuvisteis hace muchos años, yo estuve en la visita, una finca que era un ejemplo muy bueno, que era el Porcal. ¿Conocéis la finca del Porcal? La finca del Porcal tenía el tren. La gente que trabajaba en la finca del Porcal producía muchas cosas, entre ellas remolacha. Y con una vía de tren se llevaba la remolacha a Arganda, la azucarera. No pasaba nada, ¿vale? Era de carbón, sí, bueno, ¿vale? Pero era una vía de tren, no había 80 camiones llevando. Además, la gente que vivía en el Porcal tenía escuelas, tenían sus propias casas y tenían un trozo de terreno para su propia huerta. Qué bueno. Entonces, eso es algo que se podría recuperar en el sur, hay terreno de sobra. No tienes por qué tener a la gente afinada recogiendo a mano a jornales extensos sin dinero y transportando todo en camiones. Yo creo que ahí hay 2 factores. Con el tema del transporte está el factor de que relocalices la producción en torno a los núcleos es decir, por ejemplo, el Soto de Grillo es ese principio de intentar generar una producción que no va a ser suficiente, local, pero local, para ir sustituyendo el consumo de distancia. Eso por un lado. Es decir, que el consumo se quede pues en torno a los núcleos de población, cosa que además es contraria a lo que quiere la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, si miras cifras, en torno a 700 hectáreas tendrás de agricultura agroecológica considerada como tal en toda la Comunidad Autónoma de Madrid. Si en Rivas tenemos 72 hectáreas, estamos hablando de un 10%. Es una población que no implica el 10% de toda la Comunidad Autónoma de Madrid. Comentábamos en el reportaje que solo Fuenlabrada y Rivas tienen zonas más o menos relevantes de esa agricultura ecológica. Sí, son las únicas que han intentado dar el paso, igual que con lo de los desperdicios, que sería el compost, es decir, el paso de que, aunque ya estás obligado a nivel de leyes europeas a introducir el cuarto residuo, el cuarto contenedor,
en Rivas intenta, pues, esos sitios que se ponen en algunos parques para que haya un compost comunitario, Sí. en los compost comunitarios. Porque hay mucha poda de chalés, de comunidades. Claro, todo eso que en la agroindustria se desperdicia. Es decir, Claro. yo he ido por Murcia Claro. y en los campos de los melones, de estos melones, los naranjitas, los que no me sale el nombre ahora, que es un melón además de origen francés, esos melones los tiran por los laterales y la gente a veces va a recogerlos. Ostras. Población local, porque si no, eso no es que se reviente y luego se intenta utilizar como compost. Eso luego lo recogen y lo van metiendo poco a poco en basura. Es decir, lo tiran. Luego están las quemas, que menos mal se han ido perdiendo Controlando. poco a poco y se han ido Sí. controlando por parte de las instituciones, que no haya esas quemas de podas que se hacían antiguamente y todavía se hacen, pero ya no se hacen tanto porque además eso emitía una cantidad enorme de emisiones. Claro. No, y el peligro de incendio, ¿no? Que es sobre todo lo que hace que lo empiecen a controlar. Que es más, todavía pasa la mayoría de los incendios, por mucho que salgan esas teorías de es que los pirómanos, no, es que en 70, 80% de los incendios, luego, creo que era incluso más, en 90 decían los bomberos que no, los incendios son accidentales por gente que cuando dicen en tales horas no hagas quemas, se pasan Se dedican a hacer quemas. las narices y hacen quemas. Y hacen Bueno, quemas sobre cuando todo, hay viento, y hacen quemas cuando... que la reducción de esos desperdicios iría por un lado en la relocalización, incluso Claro. antes que buscar la opción del tren, porque bueno, habría que ver todo el sistema ferroviario español y lo mal que está planificado desde su inicio. Habría que ver la relocalización con huertas urbanas, con parques agroecológicos como el de Fuenlabrada, Claro. como el de Rivas, que se fueran haciendo en todas, sobre todo en todas esas zonas de conurbación donde todavía hay espacio. En vez de Eso hacer es. casas, hagamos terrenos agrícolas donde además haya una cooperación de la población, donde la gente se sienta sociedad, donde puedan compartir su tiempo, donde aprendan los niños, donde aprendan las familias a producir sus productos. Me gustaría decir una cosa, porque, claro, nosotros compramos en tiendas ecológicas, ¿vale? Claro. Que no compramos en Rivas, seguimos comprando a la tienda donde hemos comprado siempre en Vallecas, pues porque llevamos toda la vida comprando a esta mujer que es encantadora y no dejamos de hacerlo allí. Sí. Claro, cuando gente, compañeros, amigos, tal, que no han comprado nunca en tienda ecológica, le dices que compras el producto ecológico, se echan las manos a la cabeza. Oh, pero es que eso es un dineral. Y digo, no, de verdad que no. Y os juro que no, que los que han subido los precios Total, son los supermercados. han sido los supermercados. Nos los decía, que han subido los precios han sido los supermercados cuando ha subido el gas. Nos decía Javier Sánchez, que lo entrevistamos de Semillando Sotillos, que tenía productos que estaba viendo él en su tienda más baratos que en algunos supermercados. Es que cuando todo ha pegado el subidón, yo sigo yendo a mi tienda y con toda la subida del combustible, con toda la subida del gas, con toda la subida de la luz, ellos apenas han subido. Lo primero porque, bueno, la tienda donde yo compro en Vallecas compra mucho a gente del Soto, del Grillo, Claro, a las cooperativas del Soto, del Grillo. El consumo de gasoil del comercio de cercanía es irrisorio. El consumo de luz de una huerta en el Soto del Grillo, que no es un vivero, no tiene consumo de luz, no tiene. No tiene nada, el poco que gastas con la bomba del riego, ya está. Pero te quiero preguntar por lo que has dicho. ¿Cuál es el papel de los intermediarios en que al agricultor final de la agroindustria no le llegue, digamos, ese beneficio y en cambio veamos los precios más altos en la cadena del súper? Perdona, me he liado un poco. Entre ese agricultor que produce y ese supermercado que te vende al final a un precio X, claro, cuando hay muchos intermediarios, la parte que se queda el productor es muy pequeña. ¿Qué papel juegan esos intermediarios en comparación con esa agricultura más de cercanía, donde no hay esa... Hombre, la de cercanía no hay intermediarios. Claro. O sea, ¿por qué no sube tanto? ¿Por qué no ha subido tanto? No ha subido tanto porque no hay intermediarios, o sea, porque la cooperativa de Soto del Grillo vende directamente a cada tienda, Claro. con su propia furgoneta, su propio vehículo, se va a cada tienda a entregar lo que tiene. Claro. Claro, eso es importante y no hay ningún intermediario de por medio. Claro, luego tienes el sistema de comercio que tenemos, de agricultura, de venta, de intermediarios. Pues es Que tiene un intermediario, tiene Mercamadrid, tiene como varios pasos intermedios. tiene demasiados pasos intermedios. Claro, y todos se llevan una parte. Yo creo que también son muy responsables los pequeños productores, lo siento, a lo mejor me miráis mal, pero sí los pequeños productores de determinadas regiones, ¿sabes? De no intentar buscar otras vías y saltarse esos intermediarios que les están ahogando. No hablo de los grandes, porque los grandes productores trabajan con los grandes intermediarios y con los grandes. Y les da igual producir 100.000 que 200.000, que 50.000. Claro. Que lo que necesitan es 2 o 3
ganar tanto dinero hasta cierre de año y es lo que van a ganar. Y dependiendo de eso, venderán lo que tengan más caro o más barato para llegar a su límite. Pero aquí tenemos gente que vende leche, no aquí en Rivas, pero por ejemplo en Paracuellos. Yo conocí una pequeña ganadería muy chiquitita que está abajo cerca del río. Esa familia vive totalmente explotada. Claro. Porque es que si no, no te cojo la leche. ¿Y qué hago con la leche? Y te la pago a esto. Claro. Pues intenta a lo mejor buscar, porque a lo mejor solo tienes que hacer 2 cambios en tu ganadería para venderlo como leche ecológica, que al final es ecológica, y que la vendas directamente a productores que tengan leche fresca. O sea, también son muy responsables a veces ellos. Es muy difícil que se unan y se reagrupen porque están muy diseminados por el territorio. Pero bueno, tenemos internet y tenemos un mogollón de canales en los que yo me puedo poner en contacto con cualquier persona e ir mirando diferentes sitios a los que vender mi producto. No, es más, hay iniciativas. Hay una, creo que se llama European Project o algo así. Además se puede buscar en internet, que son pequeños agricultores, pequeños medianos agricultores, que lo que hizo la Unión Europea es, bueno, os damos los medios a nivel de internet, de infraestructura, para que gestionéis una cadena sin intermediarios. Claro. Entonces tú puedes pedir, y evidentemente el precio en un principio te parece más caro, y lo puedes mirar por kilo, que es más caro que el de supermercado. Ahora, tanto la calidad del producto como que ellos te justifican todo. Es decir, ellos una cosa que hacen es que en el precio final te justifican todo. Desde el envío, lo que ha costado la mano de obra, lo que ha costado los insumos. No es agricultura ecológica, ¿eh? Es agricultura, digamos, de pequeños productores. No llegan a tener las categorías. Luego las categorías de la producción ecológica puede ser un poquito... pero sí que se ve al menos lo que decía Alberto de todo el trabajo y los pasos que hay detrás. O sea, y el que sea un poco más alto el precio es porque ellos buscan el precio justo para que ese agricultor se mantenga. Claro. Porque muchas veces lo que hacen las grandes intermediarios, las grandes distribuidoras, es tirar el precio hacia abajo. Claro. Incluso llegando a que los agricultores tengan que comprar por debajo de coste. Por debajo de coste, Algo que en teoría estaba prohibido. Claro, lo que yo intento explicar, la idea que yo intento aportar es un pequeño productor de la zona sur de España, yo tengo allí familia y lo conozco, tendría que hacer un pequeño esfuerzo, un año, a lo mejor 2, para cambiar de intermediarios, para saltarse ese intermediario, intentar encontrar otro comprador y no tendría a lo mejor que esforzarse mucho, que tuviera que hacer una pequeña inversión durante un año o 2 para pasar a un cultivo eco, porque su cultivo es pequeño. Hablamos, por ejemplo, de que los sellos, incluso las certificaciones, a veces son caras también. Son caras, son carísimas, las inspecciones son complicadas. Están hechas para que sigas auditorías concretas, que digan a empresas privadas que tienes que contratar. Claro. Digamos que está todo muy marcado para que esa agricultura ecológica tampoco se salga del mercado. Claro, pero a lo mejor dices, vale, pero es que a lo mejor esos 2 años o 3 te pongo para conseguir el trance de cambiar de conseguir mis licencias, no sé qué, para pasar mi huerta y saltarme a estos intermediarios y funcionar por otra vía, a lo mejor son mejores que 2 años tirando mi trabajo, 2 años tirando la fruta y 2 años sin comer. El problema es que la categoría ambiental tampoco te asegura que te vayas a saltar esos intermediarios. Es decir, la gran parte del mercado del producto agroecológico también es... Sí, pero que puedes buscar otras cadenas. Sí, pero que no haría falta ni siquiera la categoría ambiental. Como te digo, este proyecto, que no es por promocionar ni nada, pero que este proyto no tiene categoría ambiental de tipo ecológico, sino que son pequeños productores que quieren un precio justo y que no pasan por eso. Y otra cosa que yo creo que sería una idea chula y un buen proyecto sería que los mismos productores montasen cooperativas de venta. Claro, esa sería la idea. O sea, si tú estás trabajando, si tú tienes que en el pueblo de mis padres en Andalucía hay muchísima naranja, claro, pero luego te vas al supermercado a comprar naranja, es que es de locos, macho. Pero es que antiguamente era así, es decir, claro, en el pueblo normalmente había una cooperativa, sobre todo si había un producto muy concreto del pueblo, había cooperativas del pueblo. De aceite, lo que pasa es que es verdad que... Sí, las de aceite se mantienen sí, y yo no compro aceite en ningún lado. Pero esas cooperativas también han ido poco a poco sumiéndose en prácticas completamente de mercado. Yo dejé de recoger aceite, de coger aceituna porque no te daban nada. Una empresa muy conocida, Copoc, creo que se llama, es una de estas grandes. O sea, tú la vas a ver en todos los supermercados, es la tercera o cuarta marca después de las más conocidas. Se llaman cooperativa, pero no tienen los funcionamientos históricos de una cooperativa anarquista o una cooperativa
de apoyo mutuo, no los tienen, no tienen esos sistemas de ayudarse entre ellos, de gestión fuera del mercado. No, es una gestión puramente de mercado, solo que la entidad jurídica de la empresa es cooperativa, para que no haya una entidad o bien de sociedad limitada o sociedad anónima. No, y además porque con el aceite pasa una cosa, o sea, tú tienes aceituna y tú no eres agricultor, no tienes tus papeles como agricultor, y tú vas, recoges tu aceituna de la huerta de tu abuelo, que está allí muerta de risa en Córdoba, lo recoges todo, te vas a la cooperativa del pueblo y te cogen y te dicen vacías la tolva, te pesan, vacías, te vuelven a pesar y te pagan. Pero no te pagan, te pagan pero no te dan nada. Eso se lo meterán luego y lo facturarán a nombre de otra persona. O sea, que eso se lo saltan. Quiero preguntaros, para ir cerrando, Sergio, desde Ecologistas en Acción, ¿cuál creéis que es el siguiente paso para seguir avanzando en esa soberanía alimentaria? En un caso como Rivas, que sí que tenemos un pequeño polo verde del que empezar a desarrollar. Pues bueno, el siguiente paso sería ampliar esos espacios, bien del sotogrillo, bien las huertas urbanas. Sí. Que siga avanzando las iniciativas que hay del ayuntamiento, como esos mercados agroecológicos, sí, bueno, está la feria agroecológica, que creo que ya van por la tercera, cuarta edición, creo que este año es la cuarta, en 2025. Seguir con esa promoción, esas ayudas, porque una de las cosas con respecto al precio es que casi todas las industrias de este país se han hipersubvencionado, porque el capital necesita de ese Estado que le subvencione. Bueno, pues si tenemos unas cuotas de poder, vamos a subvencionar aquello que nos interesa. Vamos a subvencionar que haya más producción agroecológica en Rivas y que los ripenses tengan esa promoción por parte de las instituciones para consumir ese producto por encima de otros supermercados. Otros dirán que será la idea de que los supermercados de la región empiecen a poner esos productos. Bueno, yo creo que no, porque acabarías entrando en la misma lógica que ha acabado pervirtiendo las cooperativas. Y no hemos hablado de la PAC, que sería el antiejemplo, ¿no? De cómo se financian a los grandes productores, muchas veces hasta cuando tienen el campo sin producir. Claro, o sea, pero la PAC creo que depasa un poco las posibilidades de Rivas, que sería romper con la PAC. No creo que pudiéramos hacer un Estado autónomo sin la PAC, porque sería salirnos de la Unión Europea. No veo a Rivas salirnos de la Unión Europea. Pero sí intentar hacer todos los esfuerzos por parte de las instituciones, por eso de agrandar el sotogrillo, apoyarles como están haciendo después de las inundaciones. La Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido que solo poblaciones inferiores a 20.000 tengan las ayudas, y el sotogrillo se inundó. Es que el Ayuntamiento de Rivas pues siga siendo esa institución diferente, porque decide que va con sus vecinos y por esas entidades, esas asociaciones que buscan una sociedad más justa. Y esos vecinos, esas vecinas, Alberto, cuando van a Caléndula, cuando pueden, digamos, tener su propio huerto, tanto los que son más mayores, que comentabas que se lo toman casi como su propio pilates personal, o los más pequeños y las más pequeñas, que aprendan realmente de dónde viene lo que comemos, ¿qué enseñanza crees que se pueden llevar? Hombre, les estás dando unas herramientas. Este año se han sumado unos amiguetes, vecinos de mi comunidad, que no han tenido huerto nunca. Y están súper ilusionados. De los dos nenes que vienen con ellos, tienen 10, 11 años, uno de ellos está, o sea, es súper ilusionado. Porque claro, ver crecer, que todavía no ha salido nada, pero ver crecer el tomate, la tomatera, desde que estaba así, ahora que la tiene así de alta, y ver tanta tomatera junta, el muchacho está alucinando, claro. Porque alguna vez lo han intentado en la terraza, pero la terraza no funciona, que una maceta es una maceta y la tierra es la tierra. Y alucinan. Pero una cosa que he preguntado ahora a Sergio, yo creo que otra cosa que se podría hacer en Rivas es darle mucha visibilidad a las tiendas que venden producto ecológico, que compran a las cooperativas, pero no dándole visibilidad de que se conozca la tienda, sino dándole visibilidad de que se vean los precios, precios que tienen los productos ecológicos, sobre todo ahora que viene la época del tomate, está el tomate aquí en 2 días, porque yo como persona lo hago, que a mis compañeros del trabajo y les digo, tío, pero es que tienes aquí esta tienda, tienes la otra tienda allá arriba, y te comes un tomate y sabe a tomate, que luego os quejáis, es que a todos os gusta comer un tomate que sabe a tomate. Con esta última pregunta, si queréis, cerramos con algo muy importante que no hemos hablado. ¿Sabe mejor ese producto local, ecológico? Muchísimo mejor. ¿Dura menos en la nevera? Claro, no es de PVC, es tomate de tomate, y dura lo que dura, y luego llega el invierno y ya no hay.
Bueno, pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotras por la invitación. Y sabéis que estáis en vuestra casa y que son, bueno, pues gente que también trabaja desde aquí, desde lo local, por esa agricultura, por ese modelo que sea más sostenible con el planeta y también con nuestros estómagos, porque como decíamos, en este número que hemos dedicado a la agricultura en Rivas, hay otras formas de producir tomates, de producir lechugas, de producir todos esos productos que podemos cultivar también aquí, en el Soto del Grillo, muy cerquita de Rivas, y que no hace falta traer de esas grandes distancias. Así que os deseamos que aproveches si es hora de comer y que vayáis a esas tiendas que han comentado los compañeros a ver cómo se puede consumir de otra manera para dar ese empujoncito que necesitan esos productores para vivir mejor ellos y vivir sobre todo de una forma más sostenible con el planeta. Nos despedimos por hoy, gracias por vernos aquí en Zarabanda Televisión.